A las personas que les gustan los autos, ¿alguna vez han escuchado un eslogan o una frase que nos acompaña desde hace bastante tiempo? Y la frase es The Power of Dreams, o en español, el poder de los sueños. Es una frase que es el eslogan de una marca de la cual hoy quiero hablar, o más bien dicho, antes de hablar de dicha marca, me gustaría hablar sobre su creador, Soichiro Honda. En 1906 nace Soichiro Honda. Nacido hijo de un herrero en un pequeño pueblo cerca del monte Fuji, Soichiro Honda está fascinado por las máquinas que ayudan en el negocio de reparación de bicicletas de su padre. Pasa el tiempo y en 1922 Soichiro Honda abandona la escuela y se dirige a Tokio, donde realiza un aprendizaje como mecánico y tras 6 años de aprendizaje regresa a casa y abre su propio taller. Es aquí donde en 1936 pasa una desgracia. Una parte importante es que a Soichiro Honda le gustaba participar en carreras de motos, pero su vida tomó un rumbo extraño, ya que un accidente en 1936 lo sacó para siempre de las carreras de las mismas. El sueño de ser piloto se derrumbó. Sin embargo, como suelen decir los grandes, cuando se cierra una puerta, Honda decidió crear la máquina perfecta que él ya no podía manejar. Es aquí cuando en 1937, un año después, Soichiro funda Tokai Seiki para fabricar segmentos de pistón, donde la empresa prospera, pero sufrió un doble golpe, a raíz de la guerra. Un bombardeo durante la guerra y una devastadora causa natural, lo cual fue un terremoto en rápida sucesión, donde los restos de la empresa lamentablemente tuvieron que ser vendidos y con las ganancias se fundó una nueva compañía, el Instituto de Investigación Técnica de Honda. En 1946, el Japón de la posguerra necesitaba movilidad y de forma rápida y económica. A esto, Soichiro se le ocurre la idea de adaptar motores de generadores sobrantes a bicicletas y así crea la primera Honda, una simple bicimoto. En 1947, Honda desarrolla la primera motocicleta original. Es una motocicleta ingeniosa, es elegante y es popular, y en pocos meses el motor diseñado por Honda se fabrica en su primera línea de producción. En 1948, Soichiro Honda se asocia con Takeo Fujisawa y juntos fundan una nueva empresa. Soichiro se encarga del desarrollo de productos y Fujisawa aporta la visión empresarial necesaria, y la empresa cuenta con 34 empleados y un sueño compartido. Tenían una empresa y ya tenían una venta de un producto, pero Soichiro no quería solo vender motos, quería demostrar que podía construir la mejor del mundo. Es ahí donde sigue desarrollando y crea la primera Honda de cero, la primera motocicleta diseñada íntegramente por Honda desde cero, la cual llama acertadamente Dream D-Type. Pasan los años y en 1954 Honda anuncia un reto que muchos tomaron como una locura. Honda competirá y ganará en la isla de Man TT. Era como si una marca desconocida prometiera derrotar al mejor del mundo o al mejor del planeta, y es por esto que muchos se rieron y bastante. Pero mientras pasaba todo esto, un año después, en 1955, Honda se convierte en la mayor marca de motocicletas en Japón. Hoy en día es la mayor marca de motocicletas del mundo, con plantas de producción en todo el planeta. En 1956 se forjaron los ideales que aún hoy dan forma a Honda. El principio de la empresa quedó consagrado con las palabras de Soichiro, las cuales son: con una perspectiva global, nos dedicamos a ofrecer productos de la más alta calidad a un precio razonable para la satisfacción de nuestros clientes en todo el mundo. Y así, con esta fórmula, en 1958 nace la Honda Super Club, que es una motocicleta sencilla, asequible para todo el mundo. Más que un simple super de nombre, su descendiente directa se sigue fabricando hoy en día. Al brindar movilidad asequible a las masas, es el medio de transporte motorizado más vendido de la historia. Y pasan dos cosas importantes en 1959. Pasa a ser la mayor marca de ventas de motocicletas en Japón a vender en el extranjero por primera vez. En Estados Unidos se incorpora American Honda Motor Company, la cual se establece en Los Ángeles. De esta misma forma, en 1959, Honda llega al TT, como ellos mencionaron, y habían tenido ciertos fracasos en el pasado desde 1954 cuando lo anunciaron, hasta que en 1961 ganó, arrasando con la competencia. El mundo despertó y se dio cuenta de que Honda no era solamente una marca barata, sino que era un monstruo dormido. Es aquí donde en 1960, un año antes, para poder generar todo esto, se creó una empresa dedicada a una filial de Honda Motor Company, la cual podría decirse que es la fábrica de los sueños de Soichiro, donde él quería crear máquinas deportivas que fueran campeonas. Y de las mismas palabras de Soichiro, decía que el éxito es un 99% de fracaso, donde un debut en las carreras TT de la isla de Man fueron una decepción, pero que nunca se rindieron y 2 años después volvieron y dominaron hasta llegar a ser campeones en 1961. Pero no solamente quería esto, sino que también quiso dar el gran salto a los grandes premios de la Fórmula 1. En 1962, tras el éxito cosechado en la TT de motociclismo, inauguran una primera planta de producción en el extranjero, en Alsace, Bélgica, para satisfacer crecientemente demandas de motocicletas, llevando fábricas a Europa. En el 63 pasan al gran cambio, de 2 ruedas a 4 ruedas.
Honda comienza a vender automóviles y vehículos comerciales, como por ejemplo la robusta camioneta T360, la cual es admirada, y el ágil deportivo S500, el cual causa una gran sensación. Asimismo, nacen los S600 y los S800, autos que parecían prácticamente juguetes, pero que sonaban como máquinas de carreras. Y aún así, los puristas europeos decían que Honda nunca podría competir en el nivel más alto. Es aquí donde da el salto al Olimpo, la Fórmula 1. Tan solo un año después de convertirse en fabricantes de automóviles, Honda dio el audaz paso de entrar en el mundo de las carreras de motor. La decisión de fabricar sus propios autos y motores presidió y dio frutos en 1965 en México. Richie Hintler llevó a la primera gran victoria de este gran premio. El primer auto utilizado fue el RA271, el cual era un experimento con ruedas. Pero en el 65 el RA272 ganó en México y así en 1967 también lo hizo nuevamente en Monza, o sea, un fabricante japonés dominando en Europa. Era un terremoto cultural. Sin embargo, también hay desgracias, como el mismo Soichiro menciona varias veces, ya que lamentablemente, después de accidentes y costos enormes, Honda se retira temporalmente, pero la llama nunca se apagó por querer volver a la Fórmula 1. En 1967 pasa un pequeño milagro. Un pequeño auto urbano llamado N360 con un motor refrigerado por aire de respuesta suave da comienzo a la historia de éxito de Honda en el segmento de los turismos. Pasa el tiempo hasta 1972, donde se genera el auto adecuado para el momento adecuado. Y esto es porque tenemos que tener en cuenta que para la década de los 70 pasa la gran crisis del petróleo. La crisis del petróleo fue unas alzas espectaculares en cuanto al precio del petróleo, causadas principalmente por dos eventos: el embargo de la OPEP a países occidentales en 1973 debido a su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur y los efectos de la revolución iraní y la guerra entre Irán e Irak que dispararon los precios nuevamente en 1979. Estas crisis provocaron una necesidad económica mundial, esta caracterizada por la alta inflación y desempleo y obligar a las economías a buscar alternativas energéticas. Es por esto que también se redujeron y los precios de la gasolina subieron exponencialmente, donde autos que se utilizaban en un mercado americano y europeo, los cuales siempre superaban las cilindradas cúbicas que podría llegar a ofrecer Honda en su momento, siendo autos V6, V8, V12 con motores 5500 de cilindrada y que generaban y gastaban mucho combustible, entra el auto perfecto, un Civic. El Honda Civic es un auto compacto de tracción delantera y era el auto perfecto para los años 70. 10 generaciones y 24 millones de unidades vendidas después siguen siendo tan relevantes y populares desde un inicio hasta un presente y un futuro seguirá siendo. En 1973, los cofundadores de Honda, Soichiro Honda y Takeo Fujisawa, se retiran tras 25 años al frente de la compañía y pasaron a ocupar puestos de asesores en el consejo de administración. Soichiro sigue observando con atención su empresa hasta su fallecimiento en 1991. En 1975 lanzaron el increíble motor CVCC en Norteamérica. Su ciclo de combustión es tan eficiente que supera las nuevas y exigentes normativas de aire limpio sin necesidad de un catalizador de escape, y es completamente una nueva sensación. En el 76, Honda presenta su primer auto de alto o de tamaño medio, el Accord. Inicialmente se ofrece como una berlina de 4 puertas y un hatchback de 3 puertas, y posteriormente se lanza un hatchback de 5 puertas junto con una versión coupé que se denomina el Honda Prelude. En 1982, Honda comienza a producir motocicletas en Estados Unidos. En 1979 ya estaban, pero en el 82 se convierten en la primera marca japonesa en producir automóviles en este país. Es por eso que ya no solo tenemos motos, sino también autos en Estados Unidos, en una fábrica en Ohio, en las cuales luego se unieron plantas en Canadá y en México. En 1986, Honda lanza su primer auto de lujo. Junto con una nueva marca para comercializarlo en Estados Unidos, nace la importantísima Acura. Esto convierte a Honda en la primera compañía automotriz japonesa en lanzar una edición premium independiente. Y en el 88 pasa lo mejor que le ha pasado a Honda en la Fórmula 1. Pero no sin antes referirnos un poco más antes. En los 80s, Honda volvió, pero esta vez solo como motorista, ya que primero le daban motores a Spirit y luego a Williams, donde en el 86 los Honda V6 Turbo eran de los mayores motores o los que más giraban en cuanto a potencia. McLaren para esta época aún utilizaba los Tag Porsche y estaban quedándose atrás. Entonces, en este escenario entra Ron Dennis, quien olió la oportunidad y se reunió en secreto con Honda en Japón, donde nace el acuerdo de McLaren Honda. Y aquí entra una persona o un personaje sumamente importante para la historia de la Fórmula 1, el automovilismo y Honda, Ayrton Senna. Un apasionado y sensible piloto, el cual entendía y respondía a cada vibración del motor, encontró en Honda una extensión de su alma. Los ingenieros japoneses lo escuchaban como si fuera un maestro zen del automovilismo. No era un simple cliente ni un piloto, era un socio espiritual.
el cual en 1988 llega el McLaren MP4, nacido de esta gran conexión. Un auto el cual generó 15 victorias en 16 carreras, haciendo que fuese la temporada más dominante en la historia de la Fórmula 1, donde Senna claramente fue campeón y Honda estaba puesto en la cima del mundo con este McLaren. No había un truco, era simplemente perfeccionismo puro, del tipo que nace en un garaje humilde y crece hasta desafiar a cualquier marca europea en sus propios territorios, ganando así incluso en la Fórmula 1. Ahora viene la época dorada, donde crean iconos, pero lamentablemente para estos tiempos, ya Soichiro no está con nosotros, ya que fallece en 1991. Sin embargo, deja un legado que nunca va a desaparecer. Pudo ver cómo en el 89 se genera el virtuoso VTEC. Muestran cómo hacen motores muchísimo más potentes y con muchísima más economía mediante la creación de un sistema de válvulas variables inteligentes. Se podría hacer directamente un solo video sobre lo que es el sistema VTEC, pero simplemente diciéndolo por encima, el VTEC funciona variando el tiempo y la elevación de las válvulas para optimizar el rendimiento del motor según las revoluciones que hayan. A bajas revoluciones se utiliza las levas de perfil más pequeño y suave para mejorar la eficiencia de combustible. Sin embargo, a altas revoluciones, la presión del aceite bloquea unos balancines junto a una leva de perfil más agresivo y grande, lo que aumenta la apertura de las válvulas, permitiendo que entre más aire y combustible entren, generan así muchísima más potencia. En 1992, luego del legado que nos deja Soichiro, Honda abre dos nuevas fábricas en Europa, la planta de Swindon en el Reino Unido, la fábrica de Accord y la de Gefis en Turquía, comienzan la producción del Honda Civic. Hoy en día se ha convertido en la sede mundial del Civic Hatchback de 5 puertas. En 1995 se lanza un modelo icónico, el Honda CR-V, o vehículo recreativo compacto, el cual es un SUV compacto, pionero, el cual obtuvo éxito de manera inmediata y hoy en día es el SUV o el SUV más vendido del mundo. En el 98 es el cumpleaños de Honda, debido a que cumplen sus primeros 50 años, y qué mejor regalo que crear un deportivo biplaza, el cual es el S2000. Con su motor de altas revoluciones, actualiza el espíritu roadster original de un auto que se generó en sus inicios, el S500. Para la década de los 2000, siguen generando más. Aparece el primer robot humanoide, Asimo, cual su nombre es Advanced Step in Innovate Mobility, y se convierte en una de las celebridades más famosas de Honda. Y en 2001, empiezan con otro de sus eslogan, la R es de carreras. Nace el Civic Type R, un compacto deportivo de altas prestaciones que se lanza en Europa y su reputación creció rápidamente y se corrió la voz de su existencia. Posteriormente se exportó a clientes entusiastas de todo el mundo y le siguen 3 generaciones más, la última de ellas presentada en 2017. En 2002 se crea el Honda Jazz, con un depósito de combustible en posición central, ofrece una eficiencia de espacio sin precedentes. De esta forma siguen generando autos como el Honda Avanza, o como en 2006 los ingenieros de Honda también llegan soñando con un futuro impulsado por hidrógeno, con sus promesas de cero emisiones, contaminantes y sin necesidad de recarga. Hoy, en la actualidad, o de unos años en adelante, como por ejemplo 2014, Honda no solamente es el de mayor ventas de motocicletas, scooters y una gran marca de autos, sino que sus números continúan, haciendo que en 2015 el sueño de Soichiro se haya hecho realidad, el Honda Jet. Este es un jet ejecutivo de 6 plazas que cuenta con una autonomía de más de 2.200 kilómetros y con una velocidad máxima de 782 kilómetros por hora. Es el Honda más rápido jamás fabricado y algo que sé que más de uno le hubiese gustado saber que Soichiro esté en algún lugar para ver lo que es su marca hoy en día. En 2016 hacen un hito del automovilismo. La producción de automóviles de Honda alcanza los 100 millones. Soichiro alguna vez soñó que se fabricaran tantos coches en su nombre, es algo que ojalá y sepa. En 2017, Honda presenta el nuevo NSX, un superdeportivo de alta tecnología que al igual que el original, se adelanta a su época. Un deportivo híbrido con un motor V6 de gasolina y 3 motores eléctricos. Pocos meses después, al NSX se le une el nuevo Civic Type R. Tal vez el NSX no fue como su primera generación, pero sin embargo es un gran avance tecnológico. El Civic Type R genera un récord de vuelta en el exigente circuito de Nürburgring-Nordschleife en Alemania. Todo esto sigue siendo historia, y por esto pienso que desde los inicios humildes de una persona como Soichiro Honda se pueden llegar a hacer grandes cosas. Siempre, si se sigue teniendo la misma fórmula, se pueden alcanzar los sueños, como lo pensaba él, o como su eslogan lo dice, el poder de los sueños. Muchas gracias por ver este video y adiós.